Amados hermanos, les invito hoy a contemplar la historia de José, un hombre que vivió experiencias extremas y difíciles, pero que en todo momento decidió ser fiel al Dios que todo lo ve y todo lo sabe. La historia de José abarca buena parte del libro de Génesis, comenzando en el capítulo 37 y extendiéndose hasta el 50. Es el relato de un joven que recibió grandes sueños de parte de Dios, pero también sufrió traiciones, injusticias y olvidos. Y sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, José permaneció firme en su integridad, convencido de que el Señor seguía siendo soberano y digno de confianza. Si empezamos por sus primeros años, recordaremos que José era el hijo preferido de Jacob. Eso ya le creó tensiones con sus hermanos, quienes, llenos de celos y resentimiento, terminaron vendiéndolo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Imaginemos el dolor de un joven que de repente se ve atado viajando rumbo a un país extranjero sin el calor de su hogar ni la protección de su padre. La sensación de abandono pudo haberlo llenado de amargura, pero la Escritura nos muestra que José siguió confiando en el Dios de sus padres. Allá en Egipto, José fue comprado como esclavo por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de esa condición de esclavitud, su actitud siguió siendo excelente. Trabajó con dedicación, demostró un espíritu íntegro y tuvo la bendición de Dios a tal punto que Potifar le confió el gobierno de todos sus asuntos domésticos. Esto nos enseña que cuando uno vive en la presencia del Señor, aún las circunstancias más duras pueden convertirse en oportunidades de testimonio y crecimiento. Donde otros quizás se habrían rendido o corrompido, José siguió firme, confiando en que su vida estaba en manos de Dios y no en las de los hombres. La historia nos lleva a un punto dramático cuando la esposa de Potifar, atraída por José, intentó seducirlo. Él se negó a pecar no solo contra su amo, sino contra el mismo Dios. Es valioso notar que José veía la tentación como algo que atentaba primero contra su relación con el Señor. El resultado de esa integridad no fue una recompensa inmediata, sino otro revés doloroso. Acusado falsamente, José terminó en la cárcel. Nuevamente parecería que las cosas no podían ir a peor. Un hombre inocente tras las rejas sin que nadie intercediera por él. Y sin embargo, en esa prisión, José seguía contando con el favor de Dios, pues muy pronto el jefe de la cárcel confió en él y le encargó responsabilidades que le daban libertad de movimiento. En ese espacio de aparente abandono, José fue puliendo su carácter y desarrollando la paciencia y la dependencia en el Señor. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que alguien que busca agradar a Dios acabe tan maltratado? Y es que humanamente nos cuesta comprender que el camino de la obediencia a veces implica pasar por valles oscuros, pero nuestro Señor conoce el plan completo. Él ve más allá de este momento de dolor y sabe cómo esas experiencias forjan nuestra fe. En la cárcel, Dios usó a José para interpretar los sueños de dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero. Las interpretaciones fueron precisas. Aún así, aunque el copero fue restaurado a su antiguo puesto, se olvidó de José durante un tiempo. Vemos aquí un cuadro muy humano. A menudo aquellos a quienes ayudamos se olvidan de nosotros, pero Dios sigue obrando. Al cabo de 2 años, el faraón tuvo sueños que nadie supo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José, y él, sacado de la cárcel, se presentó ante el rey de Egipto para, con la sabiduría de Dios, darle la explicación de esos sueños. El faraón, asombrado por la sabiduría de José, lo puso por gobernador sobre todo Egipto, el segundo al mando después de él. Imaginen cuán radical fue ese cambio de vida. Un día estaba en la prisión y al otro, vestido con las ropas de gobernador, dirigiendo la nación más poderosa de aquella época. El Señor dio a José la estrategia para enfrentar una gran hambruna que azotaría la región, permitiéndole almacenar trigo durante los años de abundancia para alimentar a la población en el tiempo de escasez. De esta manera, José no solo salvó a Egipto, sino también a muchas naciones vecinas, incluida la de su propia familia.
Llegamos así a la parte más conmovedora, cuando los hermanos de José, abatidos por la hambruna, viajaron a Egipto en busca de alimento. Ellos no imaginaban que el alto dignatario que decidía su acceso al grano era precisamente su hermano vendido hacía años. El corazón de José, lejos de albergar venganza, estaba lleno de compasión y perdón. Hubo un proceso de prueba para constatar si el carácter de sus hermanos había cambiado, pero cuando finalmente se reveló ante ellos, José derramó lágrimas de emoción y los abrazó. Este es un momento crucial, pues no solo es la familia la que se reconcilia, sino que la actitud de José encierra una gran verdad espiritual. Él reconoció que aunque sus hermanos pensaron hacerle daño, Dios había encaminado todo para bien, para la salvación de muchas vidas. Ese es uno de los versículos más impactantes de toda la historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Con estas palabras, José dejó claro que el dolor, la traición y la injusticia no son el final de la historia para aquellos que andan en los caminos del Señor. Dios tiene la última palabra. A menudo en la vida cristiana nos encontraremos con pruebas que no comprendemos. Puede tratarse de enfermedades, de pérdidas económicas, de relaciones familiares rotas o de traiciones inesperadas. Nuestra tendencia es preguntar: Señor, ¿por qué permites esto? Y la respuesta que hallamos en la historia de José es que Dios en su soberanía puede convertir lo que el enemigo usa para hacernos daño en un instrumento de bendición y crecimiento, no solo para nosotros, sino también para otros. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre la fidelidad en medio de la adversidad. Primero, José nos muestra que la integridad ante Dios es prioritaria, sin importar las consecuencias a corto plazo. Él pudo haber cedido a la tentación con la esposa de Potifar, pero prefirió honrar a Dios y guardar su corazón limpio de pecado, aunque eso le costara la cárcel. Segundo, vemos que la espera forma parte de la formación divina. José pasó años en la esclavitud y en la prisión antes de ocupar el lugar de autoridad que Dios había planeado para él. A veces nos desesperamos cuando las oraciones no reciben una respuesta inmediata, pero el Señor utiliza esos tiempos de espera para moldear en nosotros una fe firme y un carácter maduro. Tercero, la historia de José nos habla del poder del perdón. En lugar de guardar rencor o planear venganza, él se reencontró con sus hermanos y decidió amarlos, bendecirlos y proveerles todo lo necesario para que sobrevivieran a la hambruna. El perdón fue la llave que cerró el ciclo de odio y permitió que se estableciera la paz y la reconciliación en la familia. Por último, comprobamos la omnipotencia y soberanía de Dios, quien puso a José en el lugar preciso y en el tiempo perfecto para salvación de muchos. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy te encuentras en un momento de prueba, sintiéndote como José en el pozo o encerrado en la cárcel de la injusticia. Posiblemente te has esforzado por ser fiel a Dios, pero a tu alrededor todo luce en contra. Quizás te preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? La historia de José nos impulsa a confiar en que, aunque pasemos por largos desiertos, Dios sigue gobernando, sigue cumpliendo sus promesas y puede sacar bien aún de situaciones muy oscuras. Mantente fiel, guarda tu corazón de la amargura, haz el bien allí donde te encuentras y deja que Dios se ocupe de exaltar tu cabeza a su tiempo. El fruto de esa fidelidad será una fe inquebrantable y además bendiciones que alcanzarán a quienes te rodean. Y sobre todo recordemos, nada está fuera del control de nuestro Señor. Lo que para unos es motivo de tropiezo, para el cristiano que se aferra a la gracia y a la verdad de Dios, puede transformarse en una plataforma para testificar de la bondad divina. No seas vencido por la tentación de la duda o la venganza. No permitas que el rencor se anide en tu interior. Más bien, al igual que José, mantén tu mirada puesta en el Altísimo, quien ve tu aflicción y promete que todo ayuda bien a los que le aman. Y cuando al fin el propósito se cumpla, podrás decir como José que lo que otros pensaron para mal, Dios lo convirtió en bien. El Señor, en su amor infinito, quiere usarte para bendecir a muchos.
pero en su fidelidad y sabiduría, primero tiene que llevarte por el camino de la formación. Te animo a que tomes tiempo para orar, a que te presentes delante de Dios tal como estás, con tus luchas y tus miedos, con tus sueños y tus anhelos, y le digas: Señor, confío en tu plan para mi vida. Ayúdame a ser fiel en medio de esta dificultad. Aun cuando no veas las respuestas inmediatas, Dios no está inactivo. Él sigue escribiendo tu historia. Cuando el enemigo intente sembrar dudas en tu mente, recordándote tus fracasos o las injusticias que has sufrido, dirige tus ojos al cielo y di: mi Dios sigue aquí y no me soltará de su mano. El testimonio de José es un espejo en el que podemos ver reflejada la fidelidad divina y nuestro llamado a permanecer firmes en la fe. Al final, el corazón de José estaba repleto de gratitud hacia el Señor. Él no se quedó atrapado en el resentimiento, sino que optó por el perdón y el servicio. Sus actos nos muestran lo que en el futuro enseñaría Jesús. Amar incluso a los enemigos, hacer bien a quienes nos han hecho mal y comprender que todo está en manos de nuestro Padre Celestial. Si hoy abrazas esa enseñanza y decides vivir conforme a la palabra, verás cómo la mano de Dios moldea cada circunstancia para tu bien y para su gloria. Recuerda que si eres hijo de Dios, nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Aunque surjan tempestades y vientos contrarios, la gracia del Señor te sustentará y a su debido tiempo Él te pondrá en el lugar que preparó para ti. Que esta palabra traiga consuelo, esperanza y un anhelo profundo de agradar al Rey de Reyes, sabiendo que su plan es perfecto y que vale la pena serle fiel aún en medio de los escenarios más difíciles. Oremos al Señor para que, como José, podamos mantenernos íntegros, confiados y listos para perdonar, sabiendo que todo cuanto pasamos está bajo la soberanía de nuestro Dios. Y que al final, cuando miremos hacia atrás, podamos decir: tú transformaste mi valle de lágrimas en un manantial de bendiciones y me usaste para bien de otros y la gloria de tu nombre. Amén.